No. Ahí ven mi diapositiva. No, bro. No se ve nada, profe. No, profe. No, No se ve nada. no, profe. Ahí se ve. Ahora sí, profe. Ahora se ve. Qué suerte. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Nosotros iniciamos hace rato. Yo les comenté que el Paraguay se divide en base a las condiciones de clima y suelo, ¿verdad? Sobre todo en la región oriental, en 8 zonas que tienen sus características, sus peculiaridades. Aquí tenemos la zona norte del país, como ustedes pueden ver en el mapa, abarca 3 departamentos, perdón, Amambay, Concepción y San Pedro. ¿Cuál es la característica? Dijimos que la caracterización se hace en base al clima y suelo de la región. Esta región norte, que podemos llamar, ¿verdad?, se caracteriza porque tiene una pendiente hacia el sentido oeste, indica que es hacia el río Paraguay, es decir, toda la lluvia, todo el agua que cae en estos departamentos finalmente pasa al suelo, al río Paraguay. Con relación al tipo de suelo, es un suelo derivado de la arenisca, ¿verdad? Suelos más arenosos, no son parecidos al suelo que se dispone en la zona de Alto Paraná, que es más arcillosa, ¿verdad? ¿Para qué sirve la zona norte? Básicamente para la producción agrícola y ganadera. ¿Cuánto llueve en el año? Aproximadamente 1.400 a 1.500 milímetros, eso es el promedio. Y las lluvias en nuestro país siempre comienzan en septiembre, octubre y va hasta marzo. Eso es en general. Nuestro invierno normalmente es más seco, llueve menos. Bueno, después tenemos la otra zona llamada zona centro de la región oriental del Paraguay, que incluye, como ven, hay 3 departamentos: Cordillera, Paraguarí y Central. Estos departamentos se caracterizan porque tienen una topografía relativamente ondulada, ¿verdad? Acuérdense que en Cacupé, Cordillera, hay muchas elevaciones y los suelos también son derivados de la arenisca. Ustedes tienen que saber que cuando el suelo es derivado de la arenisca, son suelos en general pobres, ¿verdad?, que requieren de aplicación de fertilizantes para que pueda expresar o mejorar los rendimientos. Entonces también este suelo es derivado de la arenisca, igual que la zona norte. Llueve alrededor de 1.500, 1.450 milímetros y la característica es que climática es que suele ocurrir heladas en el invierno, sobre todo en julio y agosto. ¿Qué es lo que le caracteriza a esta zona?
como son zonas minifundiarias, básicamente la producción es hortícola y un poco de producción ganadera, pero sobre todo para producir leche, ¿verdad? Esa es la característica de la zona centro. Después tenemos la zona centro-este, es decir, centro del Paraguay y más hacia el este, es decir, más hacia Alto Paraná. Engloba 3 departamentos: Caaguazú, Guairá y Caazapá. ¿Alguien es de esa zona entre ustedes? ¿Hay alguien de Guairá, Caaguazú y Caazapá o Caazapá? ¿O todos son de Alto Paraná? ¿Eh? La mayoría son de Alto Paraná, profe. Paranaenses. Bueno, entonces la zona No, centro yo soy es... de Canindeyú. Ajá. Y yo soy Entonces la zona centro-este abarca 3 departamentos: Caaguazú, Guairá y Caazapá. Características son también topografía ondulada. Hay que recordar que en Guairá está la cordillera del Itururzú, ¿verdad? La lluvia, aproximadamente 1500 milímetros, y también los meses más lluviosos siempre son de octubre, enero, marzo. Y el invierno es seco. También tenemos heladas en esa zona. Luego ya tenemos la zona este, ¿verdad? Que es donde está nuestra facultad de agronomía, ¿verdad? Pero abarca 2 departamentos: Canindeyú y Alto Paraná. Como ven ustedes, presenta una característica importante porque llueve más en esa zona. Aproximadamente 1500 a 1700 milímetros por año. Eso es muy bueno, ¿verdad? Ya sea para la agricultura como para la ganadería, porque para la ganadería también, cuanto más llueve, hay mayor disponibilidad de pasto, ¿verdad? Con relación a la topografía, es ondulado, ¿verdad? Eso también en cierta forma es beneficioso porque el agua no se acumula, ¿verdad? Y permite la mecanización agrícola. Con relación al suelo, presenta mayoritariamente suelos de origen basáltico, ¿verdad? Esos son los suelos rojos y arcillosos que tenemos en esa zona. Esos son derivados del basalto, mientras que en los otros lugares suelos derivados de la arenisca, ¿verdad? Que son suelos pobres. En cambio, los originarios del basalto son suelos ricos en materia orgánica y también en nutrientes. Sin embargo, también en la zona este hay algunas zonas que son suelos arenosos, como es la zona de Itacurú, por ejemplo, ¿verdad? Que es un suelo arenoso y por lo tanto suelo más pobre. Luego tenemos la otra zona agroecológica que le llamamos centro-sur, centro de la región Paraguay, del mapa, pero más al sur, que incluye el departamento de Misiones. Seguramente conocen muchos de ustedes, ¿verdad? El suelo ahí es arenoso, es más bien para la ganadería y un poco para la agricultura. Hoy en día esa zona del país se caracteriza porque es el lugar donde más se cultiva el arroz con riego, porque hay varios ríos, ¿verdad? Eso facilita la producción de arroz en esa zona, aparte de la ganadería en Misiones. Luego tenemos la zona sur, como ustedes ven ahí en el mapa, el departamento de Itapúa, que está limitando también con el río Paraná, ¿verdad? Parecido a la zona este, topografía ondulada y suelos muy fértiles porque son derivados del basalto. Sin embargo, el pequeño inconveniente que presenta es que en el invierno puede haber heladas, de 2 a 3 heladas grandes al año. Muchas veces las heladas son perjudiciales cuando ya ocurren tardíamente, sobre todo le afecta al trigo, ¿verdad? Cuando está en la fase lechosa los granos. O bien cuando viene muy temprano, ¿verdad? Muchas veces ya viene una helada en mayo, entonces puede matar el maíz safriña. También vemos que en esta zona la precipitación es bastante buena, ¿verdad? 1750 milímetros al año, que es bastante bien distribuida, ¿verdad? La siguiente zona es la que se le llama zona sur, ¿verdad? Al sur del país, pero al oeste, es decir, más hacia el río Paraguay. Ahí tenemos el departamento de Ñeembucú. El departamento de Ñeembucú, ¿verdad? Se caracteriza porque más bien nosotros relacionamos con pilar, ¿verdad? Cuando hay inundación, lo primero que
aparece es problemas en la zona de Pilar, ¿verdad? Porque justamente ese el departamento de Ñembucú está en la confluencia del río Paraná y Paraguay. Es un lugar bajo en donde más bien es el suelo es pobre, ¿verdad? Porque el suelo que fue arrastrado de otra zona más bien sirve para la ganadería y los lugares un poco más altos para la agricultura. Pero hay bastante problemas cuando llueve ahí por las inundaciones. Y luego tenemos el Chaco, ¿verdad? Como ven ahí, la región occidental es el Chaco, que es una planicie, ¿verdad? Porque si ustedes se fueron al Chaco no van a ver casi elevaciones, muy poco, ¿verdad? Solamente hay una elevación que es la cordillera que le llaman Cerro León, ¿verdad? Y el otro que es el Cerro Choboreca, que está más en el límite con Bolivia, ¿verdad? Y el Chaco incluye 3 regiones: Boquerón, donde se libró la batalla de Boquerón, ¿verdad? Alto Paraguay, que está limitando con Brasil, ¿verdad? Y Presidente Allende, que es cruzando ya el río Paraguay. ¿Cuál es la característica del Chaco, verdad? Sobre todo en el Chaco Central, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ahí en la zona de los del cruce Pionero, en Loma Plata, Filadelfia, que es lo que se observa. El clima ya es más, vamos a decir, más sufrido, ¿verdad? Porque la temperatura es alta y llueve menos. Así como en el verano hace mucho calor, 40 grados, en el invierno se registran heladas, es decir, hay problemas en las dos épocas del año. Y con relación a la precipitación, a diferencia de la región oriental, ¿verdad? El invierno es más seco, ¿verdad? Entre los meses de mayo a octubre llueve poquísimo. Y vean ustedes, la precipitación anual cae bastante, 850 milímetros por año. Mientras que en la región oriental, ¿verdad? Teníamos precipitaciones entre 1500 y 1700 milímetros, es decir, prácticamente llueve la mitad en el Chaco de lo que llueve acá en nuestra zona. También muchas veces los suelos ya son salinos, ¿verdad? Y la presencia de sal en el suelo es muy perjudicial para las plantas, ¿verdad? Limita el desarrollo de la agricultura normalmente los suelos salinos. Y hay que recordar que en esa zona, en el Chaco Central, están las colonias menonitas, ¿verdad? Que son las que más desarrollaron esa zona. ¿Qué cultivan ellos? ¿Qué plantan ellos? Maní, sésamo, sorgo, sobre todo sorgo es para alimentación animal, algodón, pero la forma en que plantan algodón es algodón mecanizado, todo mecanizado, no es nada con tracción animal ni con función así de agricultura familiar. Por eso es una región bastante desarrollada y se produce mucho ganado, ya sea para carne como para leche, ¿verdad? Creo que todos conocemos que muchas marcas de leche y de carne provienen ahí de las cooperativas. Tiene 2 grandes cooperativas, que son la Shortizer, ¿verdad? Y la otra que está en la colonia Neuland, ¿verdad? Que es la otra cooperativa que no me está viniendo en mente, ¿verdad? Shortizer es la que produce leche Strebol, ¿verdad? Es de Neuland. ¿Eh? Neuland. Neuland, ¿verdad? Ahí tenemos más bien también producción de carne, ¿verdad? Seguramente cuando uno va a comprar carne, uno encuentra normalmente todo envasado, ¿verdad? De esas colonias. Son colonias muy desarrolladas, ¿verdad? Pero como les digo, mayoritariamente se debe a los menonitas, que son los que manejan ahí el tema del clima, todo lo que es manejo de los cultivos. Muy bien, entonces esas son las 8 zonas agroclimáticas que tenemos acá en nuestro país. Prácticamente 7 en la región oriental y el Chaco englobamos como uno solo. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que desarrollamos, alguna duda. Ninguna duda, profe, por el momento. Bueno, ahora lo que vamos a ver ¿Ese vas a pasar en Classroom o algo por el estilo? Sí, por supuesto, todo lo que desarrollamos voy a pasar el PDF. Bueno, Acá, Profe, ¿sí? discúlpame, hay algunos compañeros que están queriendo entrar y están solicitando que les aceptes.
Bueno, voy a ver si cómo hago entonces. Voy a finalizar presentación. Tobías, ya está. Naila, ya está. ¿Hay más otras personas o no? ¿O solo esas dos? Solo esos dos parece, profe, gracias. Bueno, Profe, acá está empezando a llover muy fuerte ya otra vez. Si me desconecto, ya sabes lo del por qué. bueno, no hay problema. El material lo vamos a guardar. En este mapa lo que yo le quería mostrar nada más los valores de precipitación, como ustedes ven, ¿verdad? En la frontera con Bolivia llueve poquísimo, ¿verdad? Mucho menos, 800, 700, va bajando a medida que se aproxima hacia el río Paraguay, aumenta la precipitación, 1000, 1200. Y después en la región oriental, como dijimos, varía entre 1400 a 1700 milímetros, ¿verdad? Entonces, eso es el comportamiento de la precipitación. Cuanto más uno se acerca al río Paraná, llueve más. Y cuanto más uno va hacia Bolivia, llueve menos. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los cultivos, ¿verdad? Cómo podemos agrupar los diferentes cultivos que se explotan, que tenemos acá en nuestro país. Una clasificación, por ejemplo, se puede hacer de los frutales de acuerdo al clima. Es decir, cuál es el clima que más le agrada o dónde se desarrollan mejor. Entonces, en base a esa clasificación de los frutales con relación a su preferencia al clima, tenemos un grupo de plantas llamadas frutales de clima templado. ¿Qué son los frutales de clima templado? Son plantas que en el invierno pierden las hojas, porque son plantas que están adaptadas para vivir en épocas, en lugares con mucho frío. Y en ese punto es importante mencionar, ¿por qué las plantas pierden las hojas? Así como vemos también que otras plantas pierden, la mayoría pierden las hojas, ¿verdad? Ese es el mecanismo que tienen las plantas para poder soportar mejor las bajas temperaturas, porque cuando pierden las hojas están comenzando entrando en fase de, van a dormir, ¿verdad? Y al dormir es menos sensible al invierno. Entonces, estas son las plantas llamadas de clima templado. Ustedes, sobre todo en esa zona, ¿verdad? Hay bastantes plantas de clima templado. ¿Cuáles son los ejemplos? Durazno, ciruelo, manzano, pera, vid, membrillo, cerezas y la nuez pecan. Estas serían las plantas que tenemos acá en nuestro país que se cultivan entonces y que son de clima templado. De que en el invierno se quedan sin hojas estas plantas. Son plantas de clima templado. Acá tenemos, por ejemplo, la uva, ¿verdad? Como ustedes van, la vid, ¿verdad? Se queda sin hojas en el invierno. Y en la foto de abajo vemos el durazno. El durazno, por ejemplo, en el invierno está sin hojas. Llega la primavera y florece. Inclusive no tiene hojas y ya florece. Está lleno de flores. Es su característica, ¿verdad? Después del invierno. Tenemos otro grupo de frutales también que se llaman de clima subtropical. Es decir, son plantas que toleran un poquito más el calor que las plantas templadas, pero menos que las plantas de clima tropical. En este grupo de plantas tenemos algunas especies que pierden las hojas en el invierno, es decir, son de hábito caducifolio y ya tienen menor resistencia a las bajas temperaturas. Y en el periodo, cuando están creciendo, necesitan más calor. ¿Cuáles son los ejemplos de frutas de clima subtropical? Todos los cítricos son de clima subtropical. Es decir, cuando hablamos de cítrico, estamos englobando al naranjo, mandarino, pomelo, toronja, limaza sutil, todos los limones, ¿verdad? Otras plantas que son de clima subtropical es el aguacate, que todos conocemos, ¿verdad? El caqui, el níspero, la chirimoya y la macadamia. Conocen todas esas plantas, ¿verdad? Hay algunas que no conocen.
Yo no conozco la chirimoya. Eso en guaraní le llamamos araticú. Es una planta también que se encuentra en forma silvestre, la chirimoya. Eso abunda acá, profe. Ahora sí. Ah. Está entonces, ¿verdad? Esas son plantas de clima subtropical. Le gusta el frío, en cierta forma. Por eso, ¿verdad? En la zona Alto Paraná, por ejemplo, crece bien los cítricos. Tenemos ahí frutica, por ejemplo, ¿verdad? Que está en el límite entre Itapúa y Alto Paraná. El caqui, el níspero, la macana. ¿Perdón? ¿Qué es eso del caqui? ¿Qué es? Caqui es una fruta muy parecido al tomate. No sé si alguna vez ya vieron. Es rojo, parecido al tomate. Es fruta y tiene mucha fibra, ¿verdad? Normalmente tiene semillas más grandes, por supuesto, que el tomate, pero tiene la forma muy parecida al tomate. En general es muy apreciado por los orientales, el caqui. Y la macadamia es una nuez, ¿verdad? No es de macadamia, se dice luego. ¿Cómo? No es de macadamia, luego se le dice. Sí, no es de macadamia, es muy caro, ¿verdad? Ahí en la colonia de Iguazú había gente que cultivaba bastante. No sé Sí, si hasta ahora bastante. tienen. Ahí en ese supermercado que está en el kilómetro 41 se suele vender y es bastante caro, ¿no? Esta fruta es muy apetecido, ¿no? Bueno, entonces esos son plantas, frutas de clima subtropical. Luego tenemos el tercer y último grupo que ya son las plantas de clima tropical. Como su nombre lo dice, le gusta el trópico, ¿verdad? El trópico es Ecuador, ¿verdad? Zona caliente. Profe, ¿Sí? se ve más tu pantalla. ¿No se ve? No. ¿No se está viendo? No. No, profe. Aparece que hablas y a un costado está tu diapositiva. Pues acá se ve todo. Voy a ver, en todo caso, voy a salir y voy a entrar otra vez, porque acá yo estoy viendo así como estamos viendo. No ve nada, ¿eh? Ahí sí, profe. No, yo no No, veo profe, nada. no. Recuperamos la conexión. Bueno, estamos hablando de las plantas de clima tropical. Entonces, las plantas, como su nombre lo dice, tropical significa que le gusta el calor, el trópico, ¿verdad? Más hacia el Ecuador. Estas plantas no soportan heladas y tampoco en el invierno no tienen reposo vegetativo, por lo tanto son más sensibles al frío. Y en este grupo de plantas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las plantas de clima tropical? El banano, la piña, el mamón, el mango, el murucuyá, el guayabo y el coco, que no tenemos casi acá en nuestro país, el coco de Bahía, que es mucho más exigente en calor, por eso acá en nuestro país no crece, ¿verdad? Entonces, esas son plantas de clima tropical. Mamango, por ejemplo, ¿verdad? Casi en Alto Paraná no hay, muchas veces las plantas ya están bien crecidas, viene una helada y le mata, ¿verdad? Porque son plantas que no toleran el frío. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces, verdad? El banano, acá en nuestro país, el banano, la piña, el mamón se planta hacia el norte y también, ¿verdad? El banano se planta ahí en el límite entre Alto Paraná y Caguazú, ¿verdad? En Tembiapona. ¿Por qué crece en Tembiapona? Porque como ustedes saben, ahí está rodeado del lago, ¿verdad? El lago le da un microclima y no hay casi heladas ahí, por eso se desarrolla muy bien. En algunos casos también, ¿qué es lo que se hace para proteger a las plantas del frío?
se planta bajo monte, por ejemplo, el banano, la piña y el mamón. Entonces, crecen bajo monte y ahí las plantas más altas le protegen del frío. Solo que ese tipo de producción es más familiar, ¿verdad? No, es decir, un productor puede tener en su casa, pero con fines comerciales es difícil hacer bajo monte. Muy bien, redondeando, entonces tenemos 3 grupos de frutales de acuerdo a su comportamiento, su respuesta al clima. ¿Tiene alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno. Ahora, hoy otra clasificación de los cultivos, ¿verdad? Los cultivos se pueden clasificar de acuerdo a su ciclo de vida, es decir, cuánto tiempo viven en anuales. ¿Qué son las plantas anuales? Son las plantas que completan su ciclo en menos de un año. ¿Qué significa completar su ciclo? Que se puede cosechar después de un año, que da fruto en un año. Así Exactamente, antes de un año, ¿verdad? Germinan, crecen, florecen, se reproducen y mueren. Y son la mayoría de los grandes cultivos, ¿verdad? Maíz, por ejemplo, ¿verdad? En 4 meses prácticamente ya se cosecha, ¿verdad? Es decir, menos de un año. El trigo también, la soja, poroto, las hortalizas en general, el girasol, todas son plantas anuales. ¿Qué son plantas anuales? Reitero, los que completan su ciclo en menos de un año. Luego tenemos otro grupo de plantas que son clasificadas como bienales. Bi viene de 2, ¿verdad? En este caso, entonces, son plantas que completan su ciclo en 2 años. Decimos que una planta completa su ciclo cuando llega a florecer y producir semillas. Si no florece y no produce semillas, no podemos decir que una planta completó su ciclo. En el caso de las plantas bianuales que nosotros conocemos acá en nuestro país, tenemos la zanahoria y la cebolla. Pero eso es si es que se va a cosechar la semilla, ¿verdad? Pero en nuestro país, tanto la zanahoria como la cebolla, nosotros no producen semillas. Se comercializa el bulbo o la raíz. Entonces, es una planta bienal que se cultiva como anual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el interés de los productores no es producir semillas, sino es producir raíces o bulbo, ¿verdad? Hago esa aclaración. Después tenemos otro grupo de plantas que ya son clasificadas como perennes. Son las que... Profe, ¿Sí? una pregunta, en bienales entra por lo general los cítricos, ¿verdad? ¿Perdón? En la cosecha bienal por lo general entra los cítricos, pregunté. No, los cítricos entran como perennes. Ah, bueno, gracias. Como perennes, como ustedes saben, ¿verdad? Los cítricos uno cosecha varios años, entonces ya entra como cítricos. Todos los frutales, cítricos, mango, manzano, durazno, guayabo, todos son plantas, se consideran perennes porque se cosechan a lo largo de su vida, varias veces. Muy bien, entonces, en base a la duración de su ciclo, entonces tenemos 3 grupos: plantas anuales, bienales y perennes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Muy bien, vamos estando hablando de la clasificación de las plantas, ¿verdad? Ya vimos de acuerdo a su comportamiento con el frío, de acuerdo al ciclo que tiene ahora, de acuerdo a su utilidad, ¿verdad? Se puede formar grandes grupos. Plantas alimenticias, ¿verdad? Que son de consumo directo. Industriales son los que, como su nombre lo dice, se puede llevar a la industria para procesar. Ornamentales, ¿verdad? Que son las plantas que tienen flores o hojas vistosas, y las medicinales. Y hay otra subdivisión de las alimenticias. Bueno, vamos a ver las principales plantas alimenticias. Entonces, tenemos un grupo de plantas a la cual se le llaman cereales. Habrán escuchado hablar. ¿Qué son los cereales? Son plantas gramíneas, se le llama, ¿verdad? Todas las plantas que tienen hojas finas, ¿verdad? Como es el caso del maíz, el sorgo, los pastos, ¿verdad? Entonces son gramíneas
cuyos granos se emplean para la alimentación humana y animal. Esos son los cereales. También se lo considera, ¿verdad?, los cereales como cultivo para grano. Esos son los cereales, ¿verdad? En general, los cereales, ¿verdad?, se utilizan mucho para obtener almidón. Y en algunos casos también se puede utilizar para hacer aceite, pero es más para almidón y se utiliza para los panificados, ¿no? ¿Cuáles son los cereales que más tenemos acá en nuestro país? Dijimos que son plantas de hojas finas, ¿no? Entonces ahí incluye el trigo, ahí tenemos un nombre científico, el maíz, el arroz, la avena, Profe, ¿sí? hay gente que me está escribiendo, dice que quiere que le aceptes. Bueno, voy a salir entonces y le acepto, ¿está? Bueno, profe, Ya está, Karen, ¿verdad? sí, profe. ¿Hay otra o no? ¿Otra persona? Para mí que no. Eso nomás. Bueno, retomamos Gracias, entonces. profe. No, cuando guste. Estamos hablando ¿se acuerdan? Estamos hablando de los cereales. Dijimos que todos son considerados cultivos para grano. Profe, Los ejemplos que tenemos acá en nuestro país, ¿sí? ¿qué significa la terminación sativa? O sea, ¿por qué tiene esa terminación? Sativa. Ujú. Esos son todos términos en italiano. Como ustedes saben, el nombre científico está constituido por palabras latinas, ¿verdad? No estoy bien seguro, pero creo que significa cultivado, ¿verdad? Voy a averiguar. Pero es muy común, ¿verdad?, tener la terminación. Son palabras latinas. Entiendo. O ustedes ahí pueden googlear ya y después me actualizan también. Ahora estoy buscando. Alguien que... ¿Ah? Ahora estoy buscando. Así ya... Profe, eso no es por orden o familia, según yo entendí. Bueno, entonces, esas son las especies que tenemos acá. Avena, acá se cultiva como abono verde. Sorgo, se cultiva mucho en el Chaco como forraje. Arroz, maíz, el triticale, como ven ustedes, es un híbrido entre trigo y centeno. Híbrido natural. Cuando tengan, me avisas qué significa sativa. Está bien, profe, lo que dijiste. Es una palabra latina que significa cultivada. Se utilizan los nombres científicos de varias especies vegetales. Exactamente, no me equivoqué entonces. Me parecía que era eso, pero no estaba seguro. Correcto. Acá tenemos entonces los cereales. Como ustedes ven, el maíz y el otro es el sorgo. El sorgo granífero, ¿verdad? Porque tenemos dos tipos de sorgo. Uno es granífero, que se cosecha los granos para forraje, y el otro que se usa para la alimentación animal, que es sorgo para forraje. Entonces son cereales. Arroz también, ¿verdad? Como ustedes ven, el arroz se cultiva de esta forma. En el agua una parte pasa, ¿verdad? Es arroz irrigado, porque está el arroz también que crece sin regar, que es el arroz secano. Estos son cereales, entonces. ¿Alguna pregunta sobre cereales? Ninguna, profe. Bueno, ya sabemos, entonces cereales son granos que la mayoría se utiliza para elaborar almidón o harina. Después tenemos otro grupo de plantas que comúnmente le llamamos oleaginosas. ¿Óleo de qué viene? Aceite. Aceite. Entonces, ¿qué nos indica las plantas oleaginosas? Que son plantas Entonces, que contienen su semilla o su fruto que contienen aceite, ¿verdad? Ya sea para uso comestible o bien para uso industrial, para maquinarias. Muy bien, ¿cuáles son las oleaginosas más cultivadas acá en nuestro país? soja, Por maíz. supuesto, la soja, ¿verdad? Es una oleaginosa. El maní también, ¿verdad?
El maní, por eso comemos y después enseguida nos llena, ¿verdad? Porque tiene mucho aceite. El girasol también, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, anda, hay aceite de girasol, por ejemplo. El coco. El maíz también, como ustedes ven, muchas veces un mismo cultivo cae en dos clasificaciones, porque el maíz también se puede utilizar para hacer aceite, ¿verdad? Porque en los supermercados solemos ver que hay aceite de maíz, ¿no? Sí. Otra planta oleaginosa es la canola o colza, el sésamo, ¿no? El tártago, el tum, ¿verdad? Que hoy en día ya no se cultiva tanto, igual que la yatrofa, ¿verdad? Que son plantas que se cultivan acá en nuestro país. Entonces son plantas, las oleaginosas siempre contienen elevado porcentaje de aceite. Acá tenemos los ejemplos que ya citamos y las plantas. Por si no conozcan, ¿verdad? Esa es la planta de sésamo. La planta de sésamo. La foto de más arriba es una planta que ya está en la fase de cosecha. Ahora se le cayeron todas las hojas. El que está abajo, ¿verdad? Es la forma en que se corta y se deja en el campo para que se seque y después pueda separarse la semilla del tallo. Y en la otra foto se ve, ¿verdad?, las pequeñas vainas que contienen las semillitas, ¿verdad? Vean, es una vaina que contiene muchas semillas. Entonces, este es una oleaginosa, el sésamo. Otra planta oleaginosa es la yatrofa, que una época se plantó bastante acá en nuestro país porque se dijo que es muy rico en aceite, ¿verdad? Se podía usar como biocombustible, pero después se dejó de cultivar porque no puede competir con los derivados de petróleo. El tártago, para quienes nos conozcan, ¿verdad? Vean ustedes, este es el tártago. Es una oleaginosa, entonces. Muy bien. Ese es el segundo grupo, entonces, de plantas. Ahora tenemos el tercer grupo de plantas llamadas leguminosas, llamadas también legumbres. ¿Por qué? Porque son plantas que forman vainas, que tienen vainas. Y en este grupo de las leguminosas, ¿verdad?, otra característica importante es de que estas plantas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en sus raíces, ¿verdad?, en simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y en general también las leguminosas tienen elevado contenido de proteínas en sus granos. Dentro de las leguminosas, lo que más tenemos acá en nuestro país es la arveja, el poroto, la habilla, el poroto manteca y otras que son menos conocidos, ¿verdad? Acá también tenemos la chaucha, ¿verdad? La chaucha, el garbanzo y lenteja. El garbanzo se cultiva poco, lentejas se suele encontrar en los súper y las habas también, ¿verdad? Esos son entonces plantas llamadas leguminosas. Pertenece a la familia de las leguminosas y tienen la capacidad entonces de fijar nitrógeno en sus raíces. Acá inclusive también puede entrar la soja, ¿verdad? Por eso les dije, muchas plantas caen en dos clasificaciones, porque la soja es también una leguminosa y tiene la característica de fijar el nitrógeno en sus raíces, ¿verdad? En simbiosis con las bacterias. Este es el poroto, ¿verdad? Dijimos una leguminosa, las vainas, la chaucha, por citar algunos ejemplos. Otro grupo también dentro de las leguminosas tenemos las que son forrajeras, las que se usan para la alimentación animal, ¿verdad? Ahí tenemos uno muy común que es la alfalfa, la leucaena, ¿verdad?, que se cultiva mucho como fuente de proteína para animal, y el trébol. El trébol no tenemos casi acá en nuestro país, requiere de más frío. En la Argentina, por ejemplo, se cultiva mucho trébol para el ganado. Acá tenemos la alfalfa, ¿verdad? La alfalfa, como ustedes ven, se cosecha, se seca y se hacen fardos para alimentar, sobre todo para equinos, ¿verdad? Tiene muchas proteínas. ¿Alguna pregunta sobre leguminosas?
Grupo de leguminosas. No, profe, ninguno. Bueno, ahora vamos a ver el otro grupo de plantas, ¿verdad? Que son los cultivos llamados industriales. Como su nombre lo dice, ya habíamos visto al comienzo. Son cultivos cuyo objetivo es producir alguna materia prima para la industria. En el caso acá de nuestro país, las plantas que podemos considerar, podemos dividir otra vez en grupos, ¿verdad? Plantas industriales estimulantes, donde entraría la hierba mate, el té, el tabaco, la menta, ¿verdad? Y el café. Solo que el café no cultivamos acá. Lo que tenemos en nuestro país como plantas industriales estimulantes es la hierba mate, el tabaco y la menta. Y luego tenemos cultivos industriales para fibra. El que tenemos acá es el algodón, teníamos muchísimo, ¿verdad? Hoy en día desapareció. Y últimamente, ¿qué es lo que ocurre? Solemos ver en los diarios que el Ministerio de Agricultura está queriendo introducir el cáñamo, que es pariente de la marihuana, ¿verdad? Es una cannabis sativa. Entonces, esas son plantas productoras de fibra. Algodón, como ustedes saben, ¿verdad? Están los capullos para fibra. Y ese es el cáñamo. Ese es el cáñamo. Ahora están plantando en forma experimental acá en nuestro país para ver si se adapta bien, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura está estimulando, está incentivando el cultivo del cáñamo, pero con fines industriales, ¿verdad? De Picamila, ¿Perdón? ¿Alguien iba a hacer un comentario? Profe, cannabis sativa es el nombre científico de la marihuana, ¿verdad? Para mí que no sé si es sativa, ¿verdad? Yo sé que es cannabis nomás, porque siempre se dice cannabis, cannabis nada más, ¿verdad? Pero vean las hojas, todas son muy parecidas. Y tiene también un cierto poder, ¿cómo se dice? Estimulante este cáñamo. Por eso, para la gente que va a cultivar con el tiempo, tiene que recibir la autorización del CENAP, de la CENAP, para poder cultivar. Si bien no tiene elevado contenido como la marihuana, tiene un cierto poder alucinógeno también. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cultivos leñosos industriales, ya vimos. Hierba mate, ¿verdad? Que es un cultivo industrial, ¿verdad? Dijimos, cultivo perenne. La planta se cosecha anualmente. Profe, ¿cuál es el nombre científico de la yerba mate? Ilex paraguariensis. Ahí está. Entonces, Ilex entonces, paraguariensis. En ese cuadro. Ilex paraguariensis. entonces acá surgió la yerba mate. Que es una planta típica acá en nuestro país, ¿verdad? Una planta típica que ya consumían los indios guaraníes, ¿verdad? Es de esta zona del Paraguay. Por eso había antes varios yerbales que eran, no eran cultivados, ¿verdad? Eran silvestres, ¿verdad? Es típico de acá en nuestra zona. Por eso se adapta bien, ¿verdad? En Alto Paraná esta es una de las ciudades donde más yerba mate se había plantado. Debe ser, Que sí, se es nota. Arendú. El tema es que muchas veces los productores, ¿qué es lo que hacen? De repente un cultivo es rentable y arrancan todo. Eso pasó mucho con la hierba. Una época la soja era muy rentable, ¿verdad? Entonces la gente arrancó muchas plantas de hierba y plantó en vez soja, ¿verdad? Después la soja bajó otra vez de rendimiento y la gente vuelve a plantar otra vez, ¿verdad? La hierba. Y así nos va. Pero la ventaja es que se planta una sola vez y se cosecha 20, 30 años, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene la yerba mate. Aparte de eso, la gente normalmente no fertiliza nada, no le aplica, apenas limpia y después ya cosecha como ustedes ven ahí, ¿verdad? Le poda, le corta las ramas y esa es lo que se vende. Normalmente ahí yo suelo ver ahí en Minga, frente a la facultad, los camiones llenos de hojas de yerba mate que pasan por ahí, no sé dónde van, no sé si hay una yerbatera por ahí, ¿no? Pero en la época de septiembre, octubre, suelo ver mucho tráfico de camiones con yerba mate. Otro cultivo industrial es el olivo, ¿verdad? Que comúnmente le llamamos aceituna, ¿verdad?
que si bien acá no tenemos en nuestro país, pero que es muy común. De esto se hace también, se consume como aceituna o bien el aceite de oliva, ¿verdad? Que se hace de la semilla. Esta es la planta del olivo. Ahí la persona está cosechando la aceituna. Después tenemos cultivos productores de azúcar. El que tenemos acá en nuestro país es la caña de azúcar, ¿verdad? La remolacha no se cultiva acá en nuestro país, es más de clima frío. Acá producen mucho mejor la caña de azúcar, ¿verdad? La caña de azúcar, como ustedes ven, ¿verdad? Que se utiliza para elaborar azúcar y también otros derivados como alcohol, ¿verdad? Alcohol. Es un cultivo industrial. Otro grupo de plantas es lo conocido como plantas que presentan raíces y tubérculos. No hay que confundir una raíz con un tubérculo. ¿Qué es un tubérculo? ¿Qué es un tubérculo? A ver, ¿quién me dice? Que no La tiene papa. raíz, que no tiene raíz principal, profe, puede ser. El tubérculo no es otra cosa que un tallo subterráneo, ¿verdad? Nosotros solemos ver tallos que crecen sobre la superficie del suelo, ¿verdad? En cambio, los tubérculos son tallos subterráneos, pero que después engrosan, ¿verdad? Porque almacenan sustancias de reserva. Y la mandioca, profe, entonces un tubérculo también. No, la mandioca es una raíz tuberosa. Tubérculo es una cosa y raíz tuberosa es otra cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia? Profe, ¿serían ¿Cuál? las papas, las batatas? ¿O ¿Cómo? las papas y las batatas no serían? La papa es un tubérculo. Te voy a explicar por qué. Porque acuérdense que la papa tiene yemas que brotan, ¿verdad? Que puede dar origen a una nueva planta. Mientras que la mandioca, ¿verdad? La mandioca no tiene yemas. Por eso es una raíz. Si yo saco la raíz de la mandioca, vuelvo a plantar o corto pedazos y planto, no va a brotar. ¿Por qué? Porque no tiene yemas. Exactamente. Es una raíz. Mientras que la papa, ¿qué ocurre? La papa tienen esos callos, esos ojos, ¿verdad? Que sobresalen. Esas son las yemas. Por eso cuando esa papa del supermercado que compramos, que es un tubérculo, plantamos y va a brotar y va a dar origen a una nueva planta, porque tiene yemas. Por eso es un tubérculo. Mientras que la raíz no tiene yemas. La zanahoria es una raíz tuberosa, porque almacena sustancias de reserva. El nabo es una raíz tuberosa porque almacena sustancias de reserva. El rabanito es una raíz tuberosa. ¿Se entiende la diferencia? La remolacha. Sí, profe. Entonces, el otro es tubérculo que brota. Acá tenemos, ¿verdad? La raíz de el cara o cará, ¿no? Que se planta más en el Brasil. Acá en nuestro país no es tan común. Acá vemos, ¿verdad? La papa. Vean ustedes la planta de la papa, ¿verdad? Tienen ahí, es una raíz, tiene la raíz son las finas, y el otro son raíces, son tallos, entonces, subterráneos. Y la raíz tuberosa está lo que me preguntaste, ¿verdad? Mandioca, nabo, zanahoria, remolacha, rabanito y batata. Esos son raíces tuberosas. Son muy parecidos con los tubérculos. La única diferencia es que el tubérculo, como les dije, brota porque tiene yemas. Las raíces tuberosas solamente almacenan sustancias de reserva. No tienen la capacidad de brotar. Entonces, raíz tuberosa es una cosa y tubérculo es otra cosa. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profesor, entonces la cebolla va a ser una tubérculo. No. Después vamos a llegar a la cebolla, es un bulbo. Después vamos a llegar a eso. Acá vemos entonces la zanahoria, que es una raíz, dijimos tuberosa, porque almacena sustancias de reserva. La zanahoria yo cosecho, después corto en pedacitos, pongo en el suelo y no va a germinar, no va a brotar, porque no tiene yemas. Mientras que la papa, yo compro pedazos, corto, ¿verdad? Y esa yema que tiene va a brotar, esa es la diferencia.
La mandioca dijimos que es una raíz, ¿no? No es un tubérculo. Rabanito es una raíz tuberosa porque almacena sustancias de reserva. La batata, una raíz tuberosa. Ahora llegamos al que me estaba preguntando. Después tenemos otro grupo de plantas que reciben el nombre de bulbos. ¿Cuál es la diferencia entre las raíces y el bulbo? El bulbo está formado por superposición de hojas. Hojas que se engrosan en la base. Esos son los bulbos. Porque acordate que la cebolla yo puedo ir sacando capas, ¿verdad? Diferentes capas. Y esas capas no es otra cosa que hojas que engrosaron en la base. Y no sé si ven en la imagen del que está de la cebolla roja. Vos ves el bulbo y atrás ves la raíz, ¿verdad? Se ve la raíz, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que la cebolla y el ajo son bulbos. Porque está la parte engrosada y en el ápice del bulbo se ven las raíces, ¿verdad? Las raíces es las que absorben agua, nutrientes y todo lo que sea lo que la planta necesita. Mientras que el otro está formado por entonces engrosamiento de hojas. Otra planta que tiene también bulbos, ¿verdad? Que se consume es el puerro. Entonces ese es el bulbo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que es el bulbo? ¿Quedó claro lo que es el bulbo? Perfecto, bro. Dale. Luego ya tenemos otra clasificación, ¿verdad? Tenemos hortalizas, algunos que un grupo de hortalizas, ¿verdad? Tenemos brócoli y coliflor, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el órgano que se consume? Son las inflorescencias, ¿verdad? Son las inflorescencias, no es la raíz, no es el fruto, nada, son las inflorescencias. Brócolis y coliflor. También acá no es muy común en nuestro país, ¿verdad? Pero en otros lugares, algunas veces vemos en el súper la alcachofa o alcaucil. Le gusta más el clima frío. En la Argentina, por ejemplo, hay bastante producción de alcachofa, ¿verdad? Es una planta que se utiliza bastante. Entonces, estos son hortalizas cuyo órgano que se consume es la inflorescencia. Y luego ya tenemos el otro grupo de hortalizas que son de hoja, ¿verdad? Que creo que todo el mundo conoce. Ahí entra la lechuga, acelga, el repollo, ¿verdad? Una hortaliza de hoja porque la cabeza que forma es por superposición de hoja. La rúcula, espinaca, todos son hortalizas de hoja. Repollo, lechuga, rúcula, son hortalizas de hojas. Luego tenemos otro grupo de plantas de hortalizas en donde el órgano aprovechado es el peciolo. ¿Qué es el peciolo? Todavía no vive en botánica, ¿verdad? Si no te van a estudiar en botánica. El peciolo es el órgano que es la parte de la planta que une el tallo con la hoja. El tallo con la hoja. En este caso, entonces, es lo que comunica la hoja con el tallo. Ese es el peciolo. Y en este caso, ¿verdad? En el apio, ese es el órgano más consumido, ¿verdad? El peciolo. También en algunas especies vamos a ver que la parte consumida es el tallo. Como es en el caso del espárrago, ¿verdad? Que se vende así, que es bastante caro. Estos tallos, ¿verdad? Se producen en una hortaliza, el espárrago, pero estos tallos, como ustedes ven, de un color blanco tierno. Entonces, para que no le tome el sol, se le cubre con suelo, está cubierto de suelo. Porque si le toma el sol, ese tallo va a hacer fotosíntesis y va a tener sabor amargo. Entonces, para evitar eso, el que produce espárrago, ¿verdad? Le debe arrimar suelo a la base de la planta y estos tallos crecen en esas condiciones. Y el órgano consumido es el tallo. Luego tenemos las hortalizas de frutos, creo que ustedes conocen todo, ¿verdad? Tomate, locote, berenjena, pepino, calabaza, zapallo, zapallito, melón, frutilla, sandía, y una gran diversidad, ¿verdad?
Zapallo hay diferentes tipos, diferentes colores. La calabaza o andaí que le llamamos, ¿no? Tenemos también el zapallito de tronco, ¿no? Tenemos el zucchini, ¿no? La sandía. ¿Alguna pregunta? Otra clasificación ya es con propósitos especiales. Hay un grupo de plantas que se le denomina también abonos verdes. ¿Qué son los abonos verdes? ¿Qué son los abonos verdes? Serían los que incorporan nitrógeno al suelo, a la tierra. Son plantas, ¿verdad?, que en general se utilizan para mejorar el suelo o que sirve como protección. Anteriormente los abonos verdes se tenían que incorporar al suelo. Hoy en día se le utiliza más el término de plantas de cobertura, es decir, plantas que producen mucho follaje y encima de esas plantas se realiza sobre todo la siembra directa, ¿verdad? Sirven como protección y ahí se descomponen, se convierten en materia orgánica. Ahí tenemos diferentes especies, ¿verdad? Algunos abonos verdes que se plantan en invierno y otros en verano. Por ejemplo, la mucuna, la canavalia, ¿verdad? Que es un abono verde. Vean ustedes, es una leguminosa, tiene vainas, ¿verdad? Inclusive esta planta también se usa las semillas para hacer, ¿cómo se llama? Cadenas y demás cosas, ¿verdad? Pues la semilla es muy buena. Es un abono verde. El otro abono verde es la crotalaria. Como ustedes ven, crece bastante, mucha biomasa, y si se corta, pueden ver, ¿verdad?, cómo queda sobre el suelo. No se incorpora. Y aparte es una leguminosa, fija nitrógeno, ¿verdad? Otro tipo de crotalaria. Hay varios, el otro era Juncia spectabilis. Esta es la mucuna, ¿verdad? Vean ustedes, los abonos verdes en general tienen un crecimiento muy rápido y producen mucha biomasa, ¿verdad? Cubren todo el suelo y controlan las malezas y también fijan nitrógeno. Mucuna. Otra leguminosa muy común es el que se conoce como el Cumandayuiraí o guandú, ¿no?, que es otro abono verde. ¿Y para qué se utiliza? Porque produce biomasa, entonces encima de esos restos se realiza la siembra y se consigue la siembra directa, ¿verdad?, sobre rastrojos. Muy bien, ya estamos por terminar. Luego tenemos otro grupo de plantas que se llaman plantas ornamentales, ¿verdad? ¿Qué son las plantas ornamentales? ¿A qué le llamamos plantas ornamentales? Quien más, quien menos tiene o quiere plantas ornamentales en su casa, ¿verdad? Son plantas que llaman la atención por su estética, por su olor, por su aroma, lo que sea, ya sea porque tiene flores o hojas que llaman la atención, ¿verdad? Entonces a todo eso se llaman plantas ornamentales o plantas de jardín. Acá tenemos un montón de plantas, ¿verdad? Vean ustedes, algunas son hojas vistosas, otros no. Luego tenemos el grupo de plantas también llamadas medicinales, ¿verdad? Que sobre todo acá en nuestro país que tenemos una cultura muy arraigada de nuestros antepasados, en donde utilizamos muchas plantas medicinales para nuestro terereo, para nuestro mate, ¿verdad? Las plantas medicinales se utilizan en diferentes partes de la planta, prácticamente toda la planta, flores, hojas, frutos, semillas, cáscaras, raíces o lo que sea, ¿verdad? Y tenemos muchísimo, ¿no? Para cada enfermedad. Uno se va en el mercado y la gente te ofrece, ¿verdad?, para cada dolencia. Salvia, ajenjo, cedrón capií, inclusive al nombre le ponen nombre de penicilina, ¿no?, tilo, KGE. Y creo que por último ya nos quedan las plantas aromáticas. ¿Para qué se usan las plantas aromáticas? O condimentarias, ¿verdad? Se utiliza para dar aroma, sabor a las comidas, ¿no?
a las comidas para mejorar el sabor, porque tienen alguna esencia y aceite. Las plantas aromáticas y otros se usan solamente para perfume, ¿verdad? No son comestibles, ¿verdad? Laurel España para el tallarín y abuela. Exactamente, ahí que tenemos azafrán, albahaca, orégano, perejil, romero, cunatún, tomillo, comino, canela, clavo de olor, un montón, ¿verdad? Son plantas aromáticas y el laurel de España que está diciendo la compañera. Esta es la planta de azafrán. Y en este caso que se cosecha solamente la flor. Solamente la flor. Por eso es un trabajo bastante lento, ¿verdad? Cosechar las inflorescencias uno a uno lleva su tiempo. Ahí se observa la planta y luego se seca antes de comercializar. Este es el azafrán. Romero, creo que todos conocen, mucha gente tiene en su casa. Albahaca. Y ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro. No, profe, todo claro. ¿No se cansaron? No, profe. Qué bien, profe. Pura de la Qué profe. suerte. Sí. No escribimos, no nos cansamos, profe. Yo le voy a pasar. Vamos a ver un poco cómo está la gente. Y primero, Ahí se despertó, parece uno, Pero hay uno de mis compañeros que está mal en su casa, los profe, y tipo, Darío se llama. En serio. Muy bien. Estamos entonces, gente. Dale, profe. Vamos a estar en Gracias, comunicación. Yo voy a enviar después voy a enviar el contenido del curso y también creo que grabé, ¿verdad? En todo caso, después le paso eso a la delegada en el correo, en el Drive, porque a veces es un poco pesado. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Martes. Dale, Muy profe. bien. Espectacular. Chao, chao. Buen descanso. Chao. claro, ya.